Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Historias bien conmovedoras que hablan de la verdadera huella de Cuba en el mundo, una huella marcada por la solidaridad y por el humanismo y que deberemos seguir contando en nuestros medios de comunicación. Nosotros avanzamos con más porque el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, evaluó en la provincia de Camagüey el estado actual de los programas de la agricultura con énfasis en los conceptos de autoabastecimiento territorial y soberanía alimentaria. Le acompañaron en el encuentro las máximas autoridades de ese territorio y directivos del sector. Sobre autoabastecimiento territorial y soberanía alimentaria, dialogó en la provincia de Camagüey el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa con directivos del Ministerio de la Agricultura, líderes de las distintas empresas y bases productivas de la región. En ese sentido, enfatizó en la necesidad de que los 13 municipios agramontinos cuenten con tareas precisas diarias para garantizar el incremento en las entregas de granos, viandas, hortalizas y cárnicos. Es esta una región que tiene como potencialidades el contar con 84.707 hectáreas de suelos dedicadas a los cultivos varios y más de 29.000 tenentes de tierras. El vicepresidente cubano también abordó la importancia de mejorar los procesos de contratación desde el apego a la legalidad y con el interés máximo de beneficiar los procesos. Porque en el contrato usted planifica, sí, productor, yo estoy de acuerdo, siembre tanta frijol, siembre tanta hortaliza, siembre esto, que usted me siembra plátano también. Esto nos va a ayudar a organizar, a la planificación. Si no, la gente se va por lo que más ve en el más corto plazo. En otro orden, también se dedicó espacio en el encuentro a valorar el estado actual de la zafra azucarera en la provincia. Urge elevar los niveles de eficiencia, continuar recuperando centros de acopio y evitar la entrada de materia extraña a la industria. De manera general, se trataron los temas de soberanía alimentaria y educación nutricional, considerando que sus esencias radican en un sistema agrícola sólido. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y al cierre de este viernes, Cuba reportó 405 pacientes diagnosticados con la COVID-19. Lamentablemente, 4 personas fallecieron como consecuencia de la enfermedad en la última jornada. Para que se tenga una idea más precisa de esta situación, solo en esta semana la nación reportó 18 decesos. Una situación bien compleja que demanda de la responsabilidad individual y colectiva ante cada medida. Así lo expresó esta mañana en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Cuba confirmó 405 nuevos casos positivos a la COVID-19, 4 fallecidos y la mayor cifra de pacientes en terapia intensiva con 46 cubanos, 15 críticos y 31 en estado grave. 60 ayer eran menores de 20 años. De estos 60, 55 en edades pediátricas, estamos hablando de 18 años y menos. Nos explicaba la doctora Lisset, especialista de pediatría que lleva el programa en el ministerio, que ya se acumulan 1.865 niños jóvenes de 18 y menos años de edad, y ya un día dimos la cifra de lactantes que han sido diagnosticado con la COVID-19. Las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Ciego de Ávila reportaron en esta jornada el mayor número de confirmados. El doctor Durán se refirió a la compleja situación a partir del cambio de fases y etapas de las provincias con las mayores tasas de incidencia. Todo esto por un esfuerzo que también hay que reconocer, un esfuerzo que hace el país. Todo esto lleva un gasto de recursos importante que nunca la revolución y el gobierno cubano escatimará para su atención, pero que indiscutiblemente tenemos que, pensando como país, que realmente darnos cuenta de la parte que nos toca jugar en esta pandemia. En las últimas jornadas se ratifica el alza del número de menores ingresados en los hospitales del país, un número que refleja cuánto aún debe interiorizar cada familia en la protección y cuidado de sus hijos frente al nuevo coronavirus. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Precisamente La Habana presenta una compleja situación epidemiológica
como consecuencia de la COVID-19. Por indicación del Consejo de Defensa Provincial, se incrementan las capacidades de alojamiento para acoger a pacientes confirmados y a sospechosos. Ante el significativo aumento de casos positivos a la COVID-19 en la capital, es esencial agilizar el procesamiento de las pruebas de PCR, así como incrementar las capacidades de alojamiento para los pacientes confirmados y las personas sospechosas. Por otra parte, deben alistarse los medios necesarios para una transportación oportuna. El problema está en que a partir del incremento de la cantidad de casos confirmados y sospechosos, tenemos que abrirnos en la cantidad de camas y en la toma de decisiones, en estos tres elementos. No se puede quedar un paciente positivo, no se puede quedar un paciente que tenga síntomas, ni un paciente sospechoso en el área de salud, en el policlínico, en el consultorio. Y hay que trasladarlo para una institución, de todas las instituciones que estamos habilitando para la recepción de estos pacientes. En la jornada de este viernes 15 de enero, La Habana registró 171 nuevos pacientes confirmados con la COVID-19, el 42% de todos los diagnosticados en el país. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y Santiago de Cuba es una de las 4 provincias del país en fase de transmisión autóctona limitada. Los territorios con mayor complejidad son Palma Soriano, Mella y el municipio cabecera. El Consejo de Defensa Provincial puntualiza allí nuevas medidas restrictivas para la contención de la epidemia, al tiempo que asegura la vitalidad de las actividades productivas y también de los servicios. La provincia de Santiago de Cuba ha retrocedido a la fase de transmisión autóctona limitada. La compleja situación epidemiológica se caracteriza por el incremento de los casos autóctonos, la dispersión del virus y el riesgo de tener formas graves de la enfermedad se hace mayor. El Consejo Provincial de Defensa, que cuenta por estos días con el acompañamiento de un grupo de especialistas del Ministerio de Salud, analiza exhaustivamente el escenario y actúa en consecuencia, puntualizando medidas y restricciones que favorecen la contención de la COVID-19. Se insiste en el papel de los epidemiólogos, no solo en las áreas de mayor complejidad, sino también en los grupos de atención integrados por médicos, enfermeras de la familia y en los que colaboran representantes de las organizaciones de masas. También se siguen creando capacidades en hospitales y en otras instituciones que mejoran sus condiciones y perfeccionan la asistencia médica. El Consejo de Defensa chequeó además el aseguramiento de la vitalidad de las actividades productivas y de los servicios, favoreciendo la continuidad del comercio y la gastronomía estatal y por cuenta propia, sobre todo la venta de productos a través del servicio a domicilio y para llevar. Las medidas gubernamentales están tomadas y son ampliamente divulgadas, pero solo con su cumplimiento no se detendrá la propagación de la epidemia. Toca a cada uno de nosotros, desde la responsabilidad individual, por la familia y la comunidad, decidir por la vida. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ya revisamos la actualidad internacional. Una caravana de migrantes centroamericanos que busca llegar a Estados Unidos ingresó a Guatemala en la madrugada de este sábado, informaron medios de prensa locales. Autoridades guatemaltecas cifran en 6.500 los hondureños que se abren paso hacia el norte. El gobierno de Alejandro Yamatei había reafirmado su posición de no permitir el paso, lo mismo que los gobiernos de Honduras y México. Pero en los puntos fronterizos, las fuerzas de seguridad no pudieron contener a la multitud. La primera gran ola de migrantes de 2021, formada en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, pretende llegar a Estados Unidos a menos de una semana del cambio de mando presidencial en ese país. Y Argentina recibió hoy 300.000 dosis de la vacuna rusa contra la COVID-19 Sputnik V.
El gobierno de Alberto Fernández inició en diciembre una campaña de vacunación que pretende alcanzar a 10 millones de personas en los primeros meses de 2021. A finales del pasado año, el país austral recibió un primer cargamento de la Sputnik V para inmunizar a la población de mayor riesgo y al personal de la salud. Autoridades sanitarias confirmaron hoy el primer caso de COVID-19 con la llamada cepa del Reino Unido, informa el diario argentino Página 12. El rotativo detalla que la variante británica altamente contagiosa se encuentra ya en 54 países, entre ellos México, Brasil y Chile. Y más de 2 millones de personas han fallecido en el mundo por la COVID-19, confirmó la Organización Mundial de la Salud al cierre de este viernes. Estados Unidos continúa siendo el país más afectado, mientras Europa valora reforzar aún más las actuales restricciones y medidas sanitarias. Una televisora francesa amplía esta información. Volver a los confinamientos totales. Ese temor que rondaba Europa y muchos países se está haciendo realidad. En Francia, el aumento de las restricciones ha sido progresivo. Las autoridades decidieron que ya no será útil una prueba rápida para entrar al país. Desde el próximo lunes, el país galo exigirá a los ciudadanos de fuera de la Unión Europea un examen PCR, que tarda más que la prueba de antígenos. Y se extendió 2 horas el toque de queda nocturno. Ahora irá desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana en todo el país, al menos durante 15 días. Desde hoy, ninguna persona que vuele desde 14 países sudamericanos, Portugal ni Cabo Verde, podrá entrar en Reino Unido. El gobierno británico así lo decidió, luego de que se confirmara una nueva variante del COVID-19 en la Amazonía brasileña. Mientras que Portugal inicia este viernes un nuevo confinamiento nacional, por lo menos hasta el 30 de enero. Solo funcionarán las escuelas y los servicios básicos. Las restricciones disminuirán el 24 de enero por las elecciones presidenciales. La propagación del brote también endureció las medidas en Países Bajos, que extendió su confinamiento hasta el 9 de febrero. Y en Alemania, los medios estiman que el gobierno considera prolongar el aislamiento hasta marzo. Desastres sanitarios por un lado, desastres naturales por otro. Y lo digo porque en Indonesia la Agencia de Gestión de Desastres elevó a 46 el número de fallecidos tras el terremoto que azotó el viernes la isla de Celebes. Este sábado se reportó una réplica de magnitud 5 perceptible en 2 de las ciudades más afectadas por el sismo de 6,2 grados en la escala de Richter que causó daños en unas 10 poblaciones. El último recuento oficial informa que 637 personas resultaron heridas y más de 15.000 permanecen refugiadas. El operativo de emergencia ha logrado desbloquear las carreteras y restablecer el suministro eléctrico y las comunicaciones. La tensión se siente en Washington, D.C. a pocos días de la toma de posesión del nuevo presidente Joe Biden, prevista, como conocen, para el próximo miércoles 20 de enero. Al parecer, seguidores del saliente presidente Donald Trump estarían dispuestos a repetir la acción del pasado 6 de enero, cuando asaltaron violentamente el Capitolio estadounidense. Para hacer frente a la posible amenaza, se calcula un despliegue de 21.000 soldados de la Guardia Nacional en Washington, D.C., una demostración de que los informes de inteligencia no desestiman los planes de disturbios de los seguidores de extrema derecha de Trump. Estamos con los ojos abiertos y buscamos aprovechar las lecciones aprendidas. Así se expresó James Murray, director del Servicio Secreto, en una sesión informativa para el vicepresidente Mike Pence. Una compleja situación que mantiene en vilo a ese país. Pero vamos a conocer qué reflexiones sobre esta situación comparte hoy con nosotros la periodista Jennifer Zubizarreta. Muy buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes, así es, el mayor enemigo de Estados Unidos ahora mismo es Estados Unidos. Cientos de filmes de su industria cultural, millones de dólares para el complejo militar y el peligro mayor no acechaba desde los más oscuros y recónditos rincones del mundo. Estuvo siempre entre ellos, en lo más profundo, sí, pero de su psicología social. Y está la costumbre de quedarse con la versión de la realidad que inventaron, que todavía hoy, con más de 20.000 soldados de la Guardia Nacional movilizados en Washington, barrios enteros atrincherados y el FBI comunicando que hay que mantener la alerta nacional durante la próxima semana ante la posible violencia de extremistas pro-Trump, la pose política del establishment se rehúsa a dejar de ser, porque como el show, eso también continúa. No quieren o no conviene ver la viga en el ojo. No es que falte la oportunidad,
¿Qué mejor momento que este para replantearse el modo de pensar la relación entre política y sociedad en ese país, o comenzar a escuchar la exhortación que llega desde los distintos sectores progresistas pidiendo hacer frente a las causas profundas que llevaron a Trump? Pero contradictoriamente le resulta 1000 veces más fácil como sistema intervenir en los problemas de otros. Todavía no llega el 20 de enero y entre los retos de la administración entrante está competir por la atención con Trump, por mucho que medios tradicionales en ese país se esfuercen en mostrarlo solitario. Y ya no solo competir con él, sino con la fuerza ideológica del trumpismo y su capacidad de entrar en acción para hacer lo que ya demostró: desatarse sin medir consecuencias. El temor general a esa circunstancia es tan fuerte que aumenta por encima de la percepción sobre la gravedad de la cifra de muertos por COVID-19, que está por situarse en 400.000. Esa idea se avala en el hecho de un legislativo que trabaja literalmente ocupado por guardias nacionales que velan por la seguridad del complejo, o el anuncio de que hay más de 100 arrestados y 200 más bajo investigación federal por el ataque al Capitolio de la semana pasada, o el miedo confesado por algunos de los 10 congresistas republicanos que votaron a favor del juicio político contra Trump de que la vida de ellos pueda estar en riesgo por la decisión que tomaron. Es también muy sintomático que el presidente electo debiera pedirle al Senado esta semana que, además de llevar el juicio político contra Trump, trabaje en su propia agenda con asuntos urgentes como la crisis sanitaria y una economía tambaleante. Biden demostró su decisión de no esperar al 20 de enero para ir pasando página. De hecho, se presentó el plan de 1.9 billones de dólares para acelerar la respuesta a la pandemia, apoyar a pequeñas empresas y ofrecer otros estímulos económicos dirigidos a un país con más de 18 millones de personas en paro. Se espera que el documento cuente con la ayuda de los demócratas, que ahora controlan ambas cámaras en el Congreso, pero el camino está lejos de parecer lo relativamente fácil que podría resultar en otros tiempos. Ya no se trata solo de las famosas proporciones en el legislativo. Lo más difícil queda justo afuera, en las calles, donde el trumpismo no cede. En todo caso, se esfuerza por ampliar el plató y el shock social. Los festejos de la nueva administración para el 20 de enero, con invitados como Jennifer López y Lady Gaga, quien pudiera cantar el himno nacional en la toma de posesión, según medios locales, denotan un esfuerzo por apelar a ese nuevo comienzo, con apoyos que nadie puede dejar de notar, porque sencillamente 9 millones. Pero las formas no deben desviar la atención del contenido. El regreso a la normalidad pre-Trump será la solución mágica. No condujo aquella normalidad a este estado de cosas. Así terminamos. Buenas tardes. Organizaciones, personalidades y movimientos políticos han rechazado durante los últimos días la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de países que patrocinan el terrorismo o que no le ofrecen apoyo a la lucha antiterrorista. La Comunidad del Caribe, CARICOM, el ALBA, el Movimiento de Países No Alineados, mandatarios, eurodiputados y congresistas, incluso del propio país norteño, señalaron la hostilidad y sin razón de esa medida, también fuertemente rechazada por la Asociación Cubana de Naciones Unidas. Evidenciaron con ello que la administración saliente de Donald Trump pretende perjudicar futuros esfuerzos diplomáticos entre ambos países. Al relacionar a Cuba con el terrorismo, Estados Unidos desconoce los esfuerzos del gobierno revolucionario contra ese flagelo y su vinculación a los mecanismos internacionales para combatirlo. Diversas voces en el mundo han destacado la solidaridad de Cuba y su asistencia médica en la lucha contra la COVID-19. Y este sábado, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP por sus siglas, auspició un encuentro virtual internacional contra el bloqueo comercial financiero de Estados Unidos. En la ocasión se abordaron los efectos de esa política en el sector agrícola de la mayor de las Antillas. Participaron en este encuentro virtual el presidente del ICAP, Fernando González George, y su vicepresidenta primera, Noemí Rabasa, además de la directora de Norteamérica de esa institución, Sandra Ramírez. De igual modo, participaron más de 30 países, las embajadas cubanas en el exterior y el sector campesino de las provincias. Durante el encuentro se presentaron fragmentos del capítulo 2 de la serie norteamericana The World with Cuba,
así como las intervenciones de funcionarios y de destacados productores agropecuarios cuyas actividades han sido seriamente golpeadas por el bloqueo norteamericano que ha impedido la llegada, entre otros, de fertilizantes, bioplaguicidas, piensos, así como la reposición de los equipos ya obsoletos. También fueron expuestas las trabas impuestas desde Washington para evitar que muchos de los granjeros norteamericanos interesados en comerciar con Cuba puedan llevar a feliz término las transacciones pactadas o por pactar. En el encuentro virtual internacional contra el bloqueo financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba, dedicado en esta ocasión al sector agrícola, el doctor Denis DiSanto, profesor de la Universidad de Pensilvania, denunció la crisis en varios sectores lecheros de Estados Unidos que pudiera resolverse con el suministro a Cuba de leche, mantequilla y queso, entre otros productos, algo que impide las trabas del bloqueo. El encuentro lo resumió Sandra Giselle Ramírez, directora de Norteamérica en el ICAP. La próxima edición del 17 de febrero se dedicará al deporte. A todos ustedes que aman y defienden a Cuba y que no descansan en la lucha contra la criminal política de agresión de Estados Unidos hacia nuestro país, les trasladamos el más profundo agradecimiento. Solo la fuerza de esa amistad y de ese amor será capaz de derrotar el bloqueo. Richard Richards, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Pinar del Río se convirtió en el 7º clasificado a la postemporada del béisbol cubano, al superar por la mínima a la Isla de la Juventud. Los Piratas no regalaron nada y hasta última hora batallaron por el triunfo para llevárselo 5-4. La decisión llegó en extra inning gracias a un fly de sacrificio del jardinero Lázaro Emilio Blanco. Raidel Martínez se llevó el éxito al no permitir libertades en esa 10ª entrada. Por su parte, el partido entre Matanzas e Industriales fue ganado por los Cocodrilos 7-5. Fue la 6ª victoria de Naikel Cruz y el 14º salvamento para David Mena, el líder de la campaña. Por los perdedores, Luis Juan Correa se quedó solo con la marca de más honrones para un capitalino en torneos domésticos al disparar su número 28. Después de estos resultados, solo queda un boleto en disputa para la postemporada. Y el béisbol invernal, Roel Santos tuvo una jornada perfecta con el Madero al irse de 5-5 en la derrota de su elenco, los Tigres de Aragua, ante los Cardenales de Lara. El granmense se unió a Luis Hernández, Miguel Cabrera y Alberto Callaspo como los únicos bengalíes en pegar 5 imparables en un encuentro de postemporada. En general, Roel conectó 2 triples, un doble y par de sencillos para impulsar 5 carreras, la mitad de su equipo. Robó una base y anotó en 2 ocasiones. Todo lo contrario ocurrió con los lanzadores. El matancero Noel Vicentenza, abridor de los Tigres, trabajó apenas un inning y un tercio en los que permitió 6 carreras limpias con par de hit, 3 boletos y 3 ponches, mientras el villaclareño Pablo Luis Guillén sacó un out y permitió una carrera sucia. Por otra parte, el holguinero Jordan Manduley conectó un imparable en 4 visitas al plato en la victoria de su equipo, los Navegantes de Magallanes sobre Caribes de Anzoátegui. En la Liga Mexicana del Pacífico, Sultanes de Monterrey ganó su primer juego de la semifinal a Naranjeros de Hermosillo luego de 2 derrotas. Según el colega Armando Díaz, por los perdedores, el cubano Yayer Hernández se fue de 4-0 con un ponche. En la otra semifinal, el santiaguero Joel Quisguiber conectó un hit en par de turnos al bate con una anotada, pero sus tomateros cedieron 5-2 ante Yaquis de Obregón, equipo que contó con un hit en 5 turnos del también antillano Dariel Álvarez. Y este domingo, la Hereda San Pablo Burgos de Yacier Rivero se medirá al Valencia Vázquez en la Liga Endesa Española, partido en el que se espera que reaparezca el ala pivo capitalino. Aquejado de una bursitis en su hombro izquierdo, Yacier confirmó que estará en el difícil encuentro de mañana en conversación con el colega Gabriel Ricard. El capitalino no pudo disputar el enfrentamiento de liga ante el Real Betis el pasado 9 de enero, ni tampoco el choque correspondiente a la 5ª fecha de la Liga de Campeones de Europa ante el BC Ostende. Y nos recuerda el colega Álvaro Álvarez que hoy está de cumpleaños la destacada atleta Fulgencia Romay, integrante de aquel mítico relevo cubano de 4 por 100 metros, ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de México 1968 y bronce en Múnich 1972. Cambiamos ahora de tema. Mañana domingo se disputará la Supercopa de España entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona. La gran duda del encuentro es aún hoy la presencia o no del delantero argentino Lionel Messi, quien no jugó en la semifinal por molestias físicas.
Leo Messi ya está en Sevilla, sin saber si mañana podrá jugar en la Cartuja. Todo depende del entrenamiento de esta tarde y de la evolución del jugador en las próximas horas. La gran incógnita de la Supercopa no se desvelará hasta el último momento. Después de sentir unas molestias en la parte posterior del muslo izquierdo, fue sustituido en el partido contra el Granada, a pesar de entrenar en Córdoba antes del encuentro contra la Real Sociedad. Las molestias le impidieron jugar la semifinal de la Supercopa y ayer tampoco entrenó con el grupo y realizó trabajo individual. Entre algodones y sin comunicado médico oficial, las especulaciones sobre su participación en la final contra el Athletic se han disparado. Desde descartar prácticamente su presencia hasta el optimismo moderado, pasando por la opción de que empiece en el banquillo. Por un lado, Leo quiere jugar y sus sensaciones habrían mejorado. En busca del primer título de la temporada, en su mejor momento desde que arrancó la campaña, ante su primera final después de la derrota en la Copa de 2019, el capitán azulgrana no ha faltado a ninguna desde 2006. Por otro lado, no quieren correr ningún riesgo y ante el peligro de que las molestias se conviertan en una lesión más grave, el Barcelona se prepara para la posibilidad de afrontar su primera final sin Messi en 14 años. Bueno, también del más universal, hace varias fechas el futbolista uruguayo Edison Cavani fue amonestado por racismo en Inglaterra. La decisión provocó una reacción de defensa y polémica en su tierra, alegando un malentendido cultural. Tocan a un uruguayo y nos tocan a todos. Eso es lo que pensó Silvia Rosas cuando se enteró de la sanción por racismo hacia Edison Cavani. Por ese motivo creó un fotomontaje para redes sociales de botellas con la frase "Gracias, negrito". La avalancha de pedidos fue tanta que la llevaron a volver realidad el producto y desde entonces no ha parado de despachar entregas por todo el mundo. Es una palabra cariñosa, de amor, de pares, no es un insulto en absoluto, es todo lo contrario, es recibir cariño de alguien. La Academia de las Letras explicó que en su país la palabra negro o negra, así como sus diminutivos, pueden utilizarse de modo amistoso. No lo dijo con otro fin, simplemente lo dijo cariñosamente y nada, sí, creo que fue justo lo que hicieron con él. Y aunque es una expresión generalizada, hay voces que ven en este tipo de gestos rezagos de políticas colonialistas y reivindican la revisión de los usos del lenguaje. También es cierto que hay un origen histórico de dicha frase y que a la hora de decirlo y a la hora de tomar una postura en este tema creo que hay que tenerlo en cuenta. Entre vinos y reflexiones sobre racismo, el debate sobre la sanción a Cavani va a continuar mucho tiempo en Uruguay. Un tema que sin lugar a dudas genera muchísima polémica. Retomando la actualidad nacional, nos informa la colega Brita García, que en horas de la mañana de este sábado falleció en Santiago de Cuba el exjugador, entrenador y manager de béisbol Francisco Escaurido, quien dedicó gran parte de su vida a este deporte. Y a familiares y amigos, nuestras condolencias. Así me despido. Buenas tardes. Saludos para ti, Alejandro. Y en el municipio mayabequense de San Nicolás, una familia campesina transformó tierras cañeras en producciones de cultivos varios con mayores rendimientos, calidad y sostenibilidad. Por la excelencia de sus productos, ya preparan condiciones para entrar en el mercado internacional. Vamos a conocer más. La tierra en herencia es un legado sagrado para la familia nicolareña de los Caínzos. José Ramón logra con sus 86 años de edad transmitir a sus descendientes el amor al campo. Una de las tierras que la estamos produciendo con muchas cosas más, cebolla, fruta bomba, y tengo mi nieto que me ayuda mucho, no voy a sentir orgulloso de eso. Omar Caínzos, uno de los nietos de Mongo, en su empeño por hacer producir la tierra, logró transformar en menos de un año 20 hectáreas de campo yermo en cultivos varios. Yo logré transformar todo esto, porque son las tierras donde yo nací y a mi abuelo envejecerse un poco, con la ayuda mía, de mi hijo, de mi padre. Entre todos nosotros pudimos lograr limpiar esto e intercalar cultivos como cítricos, como guayaba, limón, fruta, estamos sembrando fruta bomba, cebolla, así estamos logrando darle unas producciones al pueblo frescas. El cuidado y conservación en el manejo de los suelos, la siembra escalonada y el uso de fertilizantes biológicos en estas tierras pertenecientes a la CCS Carlos Manuel de Céspedes dan resultados positivos. La familia productora enfoca sus esfuerzos en insertarse en la exportación gracias a las nuevas medidas adoptadas en el país. Por estos días se encuentran en la cosecha de la cebolla blanca y ya el pueblo nicolareño ha visto en sus mesas la calidad de los productos de la finca de los Caínzos, campesinos que producen
producen con amor. Desde Mayabeque, Raiza Ortega Herrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Han continuado lloviendo en zonas del occidente, del centro del país. Los nublados y las lluvias están cubriendo casi todo el territorio nacional. Ahora, fuertes corrientes en el aire superior enmascaran los nublados del frente frío que llegara en horas de la madrugada ayer al occidente. Hoy transita ya con sus nublados más activos sobre la región central del país. Desde estas provincias y hasta Camagüey estará la mayor probabilidad de lluvia esta tarde. Pueden observar en esta imagen un poco más ampliada cómo pasan los nublados sobre Matanzas. Hay un acumulado de 31 milímetros en las últimas 24 horas en Indio Atoy, estación meteorológica de Matanzas. El resto del país no tiene lluvia, pero sí abundante nubosidad, y les repito, la mayor probabilidad de lluvia hoy irá acompañando al frente desde la provincia de Villa Clara y Cienfuegos hasta la provincia de Camagüey. Por eso tendremos predominio de nublados en el occidente y el centro. La mayor probabilidad de lluvia estará en las provincias de Villa Clara, Cienfuegos y hasta las provincias de Camagüey. El resto del territorio nacional nublado, pero con baja probabilidad de lluvia. En la noche avanzando el frente, avanzando la lluvia también. Entonces la mayor probabilidad estará desde Ciego de Ávila y hasta la provincia de Las Tunas, por zonas de la costa norte, más baja en el resto del territorio nacional. Temperaturas máximas hoy frescas a frías en el occidente, 23 y hasta 26 grados Celsius. Puede haber algún valor de 22 grados en zonas de la costa norte occidental, pero puede llegar la máxima hasta 31 grados todavía en las provincias del sur oriental. Desde el final de la tarde bajando la temperatura, entonces tendríamos temperaturas entre 17 y 20 grados Celsius en el occidente y el centro, superiores en el oriente, donde puede llegar hasta 24 grados en Santiago de Cuba. Los vientos soplan del noroeste al norte en la región occidental y central, velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero en zonas de la costa norte debe llegar a 30 kilómetros por hora, con rachas superiores, variables débiles en el resto del territorio nacional. Tenemos oleaje en el litoral norte occidental que llegará a marejadas en horas de la noche. En el resto de los litorales habrá poco oleaje hasta el anochecer, excepto en el sur occidental y central, donde la mar estará tranquila. En resumen, mis amigos, un nuevo cambio de tiempo se produce en el occidente, el centro del país, traerá nublados, lluvias y dejará condiciones invernales para este fin de semana y el comienzo de la próxima en el occidente del país, cuando se verán reforzadas las condiciones invernales. Les deseo a todos que tengan un fin de semana muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Avanzamos con otros temas. Resultados de impacto en la salud durante más de 3 décadas avalan el trabajo del Centro de Histoterapia Placentaria, Dr. Carlos Manuel Millares Cao. En el actual año, la institución prioriza 17 proyectos de investigación y desarrollo vinculados a la obtención de nuevos productos y al tratamiento especializado de padecimientos dermatológicos. El Centro de Histoterapia Placentaria Dr. Carlos Manuel Millares Cao de La Habana es líder en la investigación, desarrollo y comercialización de productos inocuos derivados de la placenta humana. Hoy nuestra institución trabaja fuertemente en encadenamientos productivos con empresas tales como Suchel Camacho, con el Instituto de Medicina Deportiva, el CIREN, instituciones de salud para el estudio y ensayos clínicos, estudios clínicos en productos tales como el itolizumab, que es un producto del Centro de Ingeniería Molecular, encadenado con nuestro producto Coriodermina para el tratamiento de la psoriasis. También estamos trabajando con el Hospital Fran País para el tratamiento de algunas lesiones ortopédicas a partir del uso de la membrana amniótica. A la par se trabaja con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en la obtención de un nuevo producto a partir de residuos de la placenta humana para la alimentación animal. Durante el presente año, Isplacen tiene entre sus prioridades ampliar la presencia a nivel mundial. Estamos poniendo en marcha un proyecto de colaboración que tuvimos con Turquía en investigaciones que se hicieron en la Universidad de Gazi para productos con nuevas formulaciones y que ya este año pueden comenzar a comercializarse en este país. También tenemos contratos firmados en Sri Lanka
para 5 productos, los cuales están registrados en este país y que deben comenzar a comercializarse este año. En el mes de abril, el Centro de Histoterapia Placentaria celebrará el aniversario 35 de su creación. Los aportes del colectivo al tratamiento especializado del vitiligo, la psoriasis y la alopecia constituyen un homenaje al héroe del trabajo, Dr. Carlos Manuel Millares Cao, director fundador de la institución. Daini Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. La enseñanza artística en Guantánamo se inserta en el enfrentamiento que sostiene ese territorio oriental frente a la COVID-19. Con capacidad para recibir a 60 pacientes sospechosos de la enfermedad, en cada una de las escuelas profesionales de música y danza se encuentran listas las condiciones para emprender tal empresa. La cultura, adarga siempre en tiempos difíciles, hoy aporta fuerzas en el enfrentamiento a la COVID-19 en Guantánamo. Las escuelas profesionales de danza Alfredo Velázquez y de música Antonia Luisa Cabal, tras recesar sus actividades docentes presenciales por el incremento de casos positivos en la provincia, preparan sus espacios como centro de aislamiento nuevamente para pacientes sospechosos de esta pandemia. Un personal capacitado de estos liceos de la enseñanza artística acompaña a más de 40 médicos, enfermeros, epidemiólogos, nutriólogos y otros profesionales de la salud, quienes atenderán hasta 120 pacientes distribuidos en ambas academias. Es un claustro muy comprometido, de 34 trabajadores en 2 grupos de trabajo. Estos trabajadores están conformados por personal del trabajo educativo, auxiliares de limpieza, personal de cocina, los custodios, que han dado su disposición para cumplirle tan rosa tarea. Ya también hay una experiencia que la vez anterior, pues la escuela funcionó como centro de aislamiento y hay hasta más conciencia del trabajo que hay que hacer. Eso ha permitido una disposición superior de estar hasta en la parte más peligrosa, las auxiliares de limpieza, las asistentes educativas de la escuela que le llevan los alimentos a los pacientes. Pero es bueno decir que hemos tenido una capacitación para esto y un acompañamiento permanente de la Dirección Provincial de Cultura. Mientras para los cerca de 300 alumnos al interior de sus hogares la preparación continúa, a la par las disciplinas de formación general y de la especialidad artística se consolidan mediante el estudio individual base en este desafío. Yo creo que en esta lucha, tanto por la cultura o por la vida, en la cual colaboramos con las direcciones de salud y demás, nos ha permitido que desde las subdirecciones pudiéramos desarrollar un proceso unido al Consejo de Defensa, a las direcciones provinciales de Cultura y Dirección Provincial de Educación. Por lo tanto, yo creo que en esta lucha por la vida y por la cultura, esa unidad nos dará resultados satisfactorios para poder mantener el curso escolar desde el distanciamiento. Durante estos días en los que la fase de transmisión autóctona impone la suspensión de todas las actividades en espacios comunitarios e instituciones que permanecen cerradas, el arte renace y abre sus manos como sostén a quienes más le necesitan, desde el distanciamiento, pero sobre todo en cada una de las creaciones que acompañarán en esta nueva batalla por la vida. Lorenzo Ramos y Cristian Nay, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Tras recibir una restauración capital, la nueva tienda Colibrí del Fondo Cubano de Bienes Culturales abrió sus puertas en Holguín. El sitio tiene el objetivo de comercializar productos representativos de la artesanía nacional, así como propiciar el acercamiento del pueblo a las diferentes manifestaciones artísticas. La apertura de un nuevo espacio del Fondo de Bienes Culturales atrae la atención de quienes transitan por el bulevar de la ciudad de Holguín. Están bonitas las cosas, bien hechas, y que los precios están bastante bien. Y cosas únicas y ven, lindas. Es una opción más que tenemos para encontrar las cosas que nos hacen falta. Yo estudio diseño y me gustó mucho el mobiliario, sobre todo como están repartidos los interiores, las luminarias están súper, de verdad, súper creativas y todo.
El inmueble donde antes radicaba el Tribunal Municipal de Justicia exhibe ahora productos originales y auténticos de unos 60 artesanos y artistas, principalmente holguineros, quienes comercializan artículos utilitarios y decorativos de diversos materiales. Es única de su tipo en el territorio. Fue concebido con el objetivo de que el cliente interactúe directamente con el producto artesanal y también tiene un objetivo fundamental. Nosotros como trabajadores del fondo es ir cultivando ese amor y esa pasión por la artesanía, no solamente holguinera, sino por la artesanía cubana. Entre los stands de expoventa destacan varias piezas que han sido premiadas en importantes ferias internacionales como Iberoarte y FIAR, así como el proyecto dedicado a decoraciones del hogar, el cual se transformará en consonancia con las diferentes fechas. Empezamos a trabajar en base a las necesidades de los clientes, es decir, piezas personalizadas, unas piezas específicas y en base a fechas como Día de las Madres, Día de los Padres, Día del Educador, ahora próximamente el 14 de febrero. De esa forma, la tienda Colibrí contribuye a diversificar las ofertas y satisfacer las diversas preferencias de los clientes, al mismo tiempo que eleva su gusto estético, patentiza la calidad de la artesanía en el territorio y se erige como una importante plataforma de impacto sociocultural. Desde Holguín, Carlos Fernández y Bernardo Cabrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las aventuras de Tintín es una de las más influyentes series europeas de historietas del siglo XX, creada por el historietista belga Hergé. El Loto Azul es el quinto álbum y su portada original fue subastada por 3,1 millones de euros. Tintín no se cansa de batir récords. La portada original de El Loto Azul, la quinta aventura del famoso reportero, fue vendida este jueves por 3,1 millones de euros. La acuarela, de 34 por 34 centímetros, pintada en 1936 por Hergé, era subastada por la casa Art Curial hasta llegar a los 2,6 millones de euros, que ascendían finalmente a 3,1 a base de distintas comisiones. Hasta ahora, el dibujo de cómic más caro de la historia era precisamente otro Tintín, vendido en 2014 por 2,6 millones de euros. La clave de su altísimo precio ha sido la técnica empleada por Hergé, con tinta negra, guache y acuarela sobre papel, muy costosa de reproducir en 1936 y razón por la cual fue descartada entonces por el editor. Se trata de un dibujo raro tratándose de Hergé, explica el experto en cómics Eric Leroy. Y el formato 34 por 34 también es importante, ya que es más grande que otras portadas. Así que sí, se trata de una pieza excepcional que merece un precio excepcional. La historia detrás del dibujo también ha contribuido a elevar su precio. Y es que después de que Jean-Paul Casterman, el editor, la descartara, Hergé decidió regalar el dibujo al hijo de este, el cual lo guardó con cuidado hasta su muerte en 2009. Toda una aventura digna de Tintín. El DVD Jazz con Guaguancó, Los Muñequitos de Matanzas y Alejandro Falcón será estrenado de manera online este 19 de enero a las 8 de la noche por el canal Clave como parte del Festival Internacional Jazz Plaza. Con esta información me despido. Pase un excelente fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Omairi. Nosotros de último minuto hemos conocido que el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la tarde de este sábado, a inicios de este sábado, a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, quien preside una delegación gubernamental que realiza una visita de trabajo a nuestro país. Durante el fraternal encuentro, ambos dirigentes resaltaron el excelente estado de las relaciones bilaterales y dialogaron sobre temas de interés de los respectivos ámbitos nacionales y acerca de la situación regional e internacional. El presidente Díaz-Canel ratificó la invariable solidaridad de nuestro país con el pueblo bolivariano y chavista. En tanto, la vicepresidenta venezolana condenó la reciente inclusión de la mayor de las Antillas en la lista de países patrocinadores del terrorismo y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos. Acompañaron a la distinguida visitante Asdrúbal Chávez, presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, y Adán Chávez Frías, embajador de la República Bolivariana de Venezuela.
Por la parte cubana estuvieron presentes el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas Ruiz, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y Dagoberto Rodríguez Barrera, embajador cubano en la hermana nación bolivariana. Previamente, la dirigente de ese país venezolano sostuvo reuniones de trabajo con los compañeros Manuel Marrero Cruz, primer ministro, y Ricardo Cabrizas Ruiz, viceprimer ministro cubano y copresidente del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. En esos intercambios se refirieron a la marcha de los vínculos económicos, comerciales y de cooperación, al tiempo que la vicepresidenta Rodríguez Gómez ofreció detalles sobre la ley antibloqueo aprobada en la nación sudamericana. Y los minutos finales de esta emisión vamos a dedicarlos a hablar sobre Rubén Martínez Villena, ese joven cubano que tuvo una impresionante obra como revolucionario e intelectual. Recuerden que Villena organizó y dirigió la primera huelga política de la historia de Cuba el 20 de marzo de 1930 y fue quien calificó al tirano Gerardo Machado como asno con garras. También tuvo un breve pero fecunda vida como poeta, editor de publicaciones. Legó poemas muy reconocidos como La pupila insomne y El gigante. Pese a su prematura muerte, el 16 de enero, pero del año 1934, con solo 35 años de edad, su nombre es de los inolvidables en la historia de nuestro país. Precisamente el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su cuenta en Twitter, recordó este sábado el legado de este patriota e intelectual cubano, al que nuestro noticiero rinde homenaje de manera especial. ¿No has escuchado toser al joven Villena? Parece su salud más frágil que la salud de Cuba y aún es su entrega cada día más delicada. Enjuto el rostro y rebosante el corazón de amor por su terruño, tanto que lo que no dijo en enérgico discurso, lo que no pudo combinar a sus hermanos desde la prédica vehemente, lo volvió verso y delicado lo dejó como presente a quienes le estudiáramos las huellas. En enero se fue nuestro abogado, el minorista de las causas mayores, el que no hizo silencio ante el desmán de los corruptos y protestó contra lo vil. Porque aún era muy joven y corto del andar junto a los justos, pero la patria le vibraba con fuerza de curtido en su defensa y ya era un viejo en el dolor de verla sometida y los daños del cuerpo. ¿Has visto cómo se le inflaman las venas del cuello al joven Villena cuando ofende a un cobarde? Asno con garras le gritó para vergüenza de los asnos. Y fue a la Unión Soviética quien había ido a Martí primero en la enseñanza y al Partido Comunista en el servicio. Sus fuerzas últimas fueron para la huelga que destronó al tirano, para recibir a Mella reducido a cenizas, aunque multiplicado en combustible para avivar futuros héroes. Fue luego el sanatorio La Esperanza, luego la muerte reclamándolo fiel a su canción del sainete póstumo. Durmió Rubén y se quedó despierta y enérgica su pupila. ¿Acaso no lo has visto? Aún tiene mucho que decir. Sigue despierta y mira con los ojos de la patria. Desde Artemisa, Reinier del Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Merecido recuerdo para este joven revolucionario e intelectual cubano. Así concluye esta emisión del noticiero del mediodía correspondiente a este sábado. Más información a las 8 de la noche en la emisión estelar, también por supuesto en las emisiones de Canal Caribe. Hasta entonces tenga muy buenas tardes y recuerde cuidarse mucho, que la situación es bien compleja en nuestro país. Buenas tardes. Tarde. Su cartelera. Por el Canal Caribe documental El terremoto en Haití. 2:30 produce y aporta. A las 3 se revisa informativo en tiempo real. Diálogo a las 5:30. A las 6 Cuba por la salud. A las 6:30 en serie documental Enfrentamiento a la COVID-19 en China. Mesa redonda en retransmisión a las 7 y a las 8. Emisión estelar del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Por el Canal Clave. Folclor. Perú. Clave Latina a las 3. A las 4 llegó la hora. X Alfonso. Conciertos preferidos. Cher a las 5. A las 6 Cubanísimo. 4x4 a las 7. A las 8 A Todo Jazz.
Por el canal educativo Maravilloso Mundo, a las 2:30 en A Tiempo la economía frente a la COVID-19. A las 3, sábado de cine presente el drama Ágora. A las 5, serie cubana La Frontera del Deber. Teleguía a las 6:30 en paréntesis, Adonis Muño y su romance con las artes visuales. El complotazo a las 7 y a las 8, emisión estelar del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Por el canal Tele Rebelde, Gol 360. A las 3, Fútbol Internacional. Talento y Honor a las 5. 5:30, Deporclip. 5:45, Escenario Deportivo. Vale 3 a las 6. A las 8, Béisbol, Juego de las Estrellas 2020. Por Multivisión, Friends, 2:16, El Suplente, 4:1 minuto, Mentes Criminales, Chicago Med a las 6:07 minutos, 6:48, Goliat, 8:33 minutos en Megaconciertos, Oscar de León, segunda parte. En la tarde, por la señal HD de Cubavisión, Tren de Maravillas, Ralph rompe la internet. Justo a tiempo, a las 4. 4:30, El Motor de Arranque, Los Anticuarios. 5:30, La Cuerda, ganadores del Festival 2020. Cuba por la Salud, a las 6. 6:30, 23 IM. A las 8, emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Por Cubavisión, en Entre tú y yo, Abdiel Bermúdez. Lucas a las 12:45, a las 13:15 en Pensando en 3D, Las Aventuras, Valhalla.